Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Paraguay Sports Summit. Arrancamos el tercer y último día de 3 jornadas bastante intensas y así también bastantes enriquecedoras en términos de aprendizaje, de know-how, de best practices por parte de las properties y también por parte de profesionales tanto de Paraguay como de todo el mundo, ¿no? Así que hoy arrancamos con mucho entusiasmo esta jornada, con un tema también bastante interesante, bastante disruptivo y a su vez que muestra un poco la evolución de toda la gestión en cuanto a eventos deportivos en Latam y sobre todo en Paraguay. Damos apertura al panel denominado Lado Sur y los Juegos Asunción 2022, a cargo de Mario Silenti, director ejecutivo de Lado Sur, Fabio Ramírez, director de desarrollo de Lado Sur, Esteban Casarino, coordinador general de los Juegos Asunción 2022, y a Bruno Sapienza, President Senior Advisor en International Relations de Lado Sur. Estará moderando el panel Johannes, así que buenos días, bienvenidos a todos. Johannes, adelante. Gracias, Edgar. Bueno, para nosotros es un placer tenernos aquí. En el primer día, el presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez, nos estuvo explicando un poquito más acerca de la evolución del Comité Olímpico Paraguayo, ¿no? Y uno de los temas que estuvo mencionando justamente son los Juegos ODESUR 2022, ¿no? Y de eso es lo que queremos estar hablando hoy. Y para eso me gustaría poder comenzar con usted, director Mario, para que nos pueda explicar un poquito más acerca de la ODESUR. En estos últimos años, el nombre de la ODESUR ha surgido mucho más en Paraguay justamente a través de la candidatura a los Juegos, ¿no? Y a nosotros nos interesa saber un poquito más del trasfondo y que nos pueda quizás explicar un poco más acerca de la ODESUR. Adelante. Muchísimas gracias, buenos días a todos, un gusto estar aquí con ustedes, poder compartir un poquito, como mencionan, la ODESUR es mucho más que los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022, entonces si me permiten voy a compartir pantalla para explicarles un poquito sobre los productos que tiene la ODESUR en Sudamérica. Un segundo. Bueno, la Organización Deportiva Sudamericana, algo que quizás no se mencionó cuando el primer día de este summit habló el presidente Camilo Pérez, además de ser presidente del Comité Olímpico Paraguayo, ser miembro del Comité Olímpico Internacional, también es el presidente de la Organización Deportiva Sudamericana. Además, obviamente, miembro del Comité Olímpico Internacional. Y como pueden ver aquí, quiero explicar un poquito qué es lo que es la Organización Deportiva Sudamericana. Como todos conocen, los Juegos Olímpicos abarca 206 países. Luego tenemos la organización continental, que es Pan Am Sports, que la cual también participo activamente en sus eventos. Camilo Pérez es el presidente de la ODESUR y también acaba de ser reelecto el día de ayer en un comité ejecutivo de Pan Am Sports. Y esa es la organización, digamos, continental que nos lidera el camino, ¿no? Y la ODESUR es una de tres organizaciones reconocidas, reconocidas por el Comité Olímpico Internacional como entidades regionales dentro de las Américas. Tenemos la ODESUR, que abarca los 15 países de América, y tenemos a ODECABE, Centro Caribe Sports, que es Organización Deportiva Centroamericana del Caribe, que son las dos organizaciones, digamos, regionales debajo de la Panamericana. Nosotros tenemos 14 miembros completos, fulls, que los pueden ver ahí en su pantalla, y tenemos un miembro asociado, que nos da un total de 15 miembros de la ODESUR. Hemos realizado números 11 ya ediciones de los Juegos Sudamericanos, y ustedes pueden ver desde los primeros que se hicieron en La Paz, Bolivia, en 1978, hasta los últimos que se hicieron en Cochabamba en el año 2018. Les coloco aquí los últimos 3 años, las últimas 3 ediciones de lo que fueron los Juegos Sudamericanos, principalmente para que la audiencia se dé idea de cómo ha ido evolucionando estos Juegos, no solamente en la cantidad de atletas, la cantidad de deportes, pero una meta importante que se ha logrado y que hace con que estos Juegos sean más bien sucedidos, más importantes dentro del calendario deportivo, es el hecho de que 16 deportes clasifican a los Juegos Panamericanos, y más adelante les mostraré un poquito más de información al respecto.
Cochabamba, que fueron los últimos juegos, fueron realmente excepcionales, los juegos más grandes, han dejado un tremendo legado dentro de Bolivia, no solamente de infraestructura, sino de conocimientos, y el deporte sí de alto rendimiento. La próxima edición, Esteban, mi colega, les presentará en unos minutos un poquito más en detalle, pero la próxima edición será en Asunción, donde esperamos la participación de más de 4.500 atletas. Luego, como segundo producto, tenemos los Juegos Sudamericanos de Playa. De la misma manera, ya hemos realizado 4 ediciones. Creo que es significativo como hemos empezado pequeños en Montevideo, luego en Ecuador, nos fuimos a Venezuela y recientemente en Rosario. Y lo interesante de Rosario es que se quebró ese paradigma que los juegos de playa tienen que ser en el mar, porque Rosario organizó unos excelentes juegos, todos a las veras del río Paraná, todos con infraestructura temporaria, y fue una gran fiesta del deporte sudamericano, ya llevando, digamos, la televisión, la participación del público, de un fan fest, así que realmente Rosario llevó los Juegos de Playa al próximo nivel. La próxima edición de los Juegos Sudamericanos de Playa será en la ciudad de Santa Marta, en Colombia, en mayo del 2023, y nuevamente en un estadio temporario que será en la playa de Santa Marta. Tenemos luego los Juegos Sudamericanos de la Juventud. Ya hemos realizado 2 ediciones. La primera edición se decidió prácticamente con deportes individuales en la ciudad de Lima. Luego hicimos en 2017 los Juegos Sudamericanos de la Juventud en Santiago, 2017, donde fue muy interesante ver cómo se utilizaron los escenarios deportivos que fueron construidos para el 2014. Entonces, ahí ya se aumentaron el número, y luego tenemos nuevamente en la ciudad de Rosario, en el año 2022, ahora van a ser los Juegos de la Juventud, donde el concepto y más interesante de esto, a pesar de que van a ser los juegos más grandes, serán el hecho de que todos los juegos se realizarán en un parque único. Para los que entienden o conocen Rosario, en el Parque Independencia estarán todas las instituciones, todos los escenarios deportivos, creando un parque único que será algo impresionante. Los Juegos Máster es un nuevo producto que tiene la ODESUR, a donde estarán participando de forma abierta, digamos así, en Santiago. Tenemos 12 deportes. Queríamos darle una oportunidad a los adultos mayores a poder volver al deporte, ¿no es cierto? Y de esa forma también permitir a utilizar el legado de Santiago y también ir preparando para los Juegos Panamericanos del 2023. Antes de terminar y pasar la palabra a mi colega Fabio, que hablaba un poquito, quería mostrarles un poquito lo que mencioné anteriormente y lo que ha hecho que estos juegos se valoricen muchísimo más en el mercado, se valoricen en el mercado televisivo, principalmente porque los países están llevando los mejores deportistas en las diferentes categorías, en los diferentes deportes. ¿Y por qué es eso? Porque tenemos claramente cómo hemos ido aumentando la cantidad de deportes que clasifican a los Juegos Panamericanos, que a su vez obviamente clasifican a los Juegos Olímpicos de sus respectivos, ¿no? Entonces, los próximos eventos tenemos aquí, en el último trimestre del 2021, serán los Juegos Sudamericanos Máster en Santiago. Tenemos los Juegos Sudamericanos de la Juventud en Rosario, a fines de abril en 2022. El mismo año los Juegos Sudamericanos, los mayores, digamos así, en Asunción, que son nuestro evento madre, digamos, y luego los Juegos de Playa en Santa Marta. Con respecto a los derechos de televisión, esto es algo interesante que obviamente con el correr del tiempo los derechos de televisión han sido lo que le han dado más frutos y visibilidad a nuestros deportistas. Entonces, específicamente hablando de los 4 eventos que nos quedan en este cuadrenio que empieza en enero, tenemos los derechos de televisión de los juegos, de todos los juegos, pertenecen a la ODESUR. En este momento estamos en el mercado hablando con canales importantes de la región e internacionales para cederles los derechos de televisión. Y de la misma manera estamos en el proceso de vender nuestros productos, no solamente en televisión, sino todo lo que es los derechos de imagen, en los diferentes niveles de patrocinio,
para los 4 eventos, no solamente en la ciudad sede, países como Chile, Argentina, Paraguay y Colombia, sino los derechos de comercialización en todo Sudamérica. Con eso, entonces, queda bien claro que los Juegos Sudamericanos, nuestros productos, claramente muestran el proceso de cómo llegar a los Juegos Olímpicos. Como mencioné antes, nuestros Juegos clasifican de Asunción, clasificarán, esperemos, estamos trabajando de 18 a 20 disciplinas que clasifiquen directamente a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, que luego también habrá unas 20 más disciplinas que clasifican a París. Entonces, claramente, el camino a París va a pasar por los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022. Con eso los dejo y agradezco su amabilidad de invitarnos a esta sesión y estoy disponible para cualquier pregunta. Muchas gracias, Mario. Realmente sí, un excelente overview de lo que es la ODESUR. Y quizás una pregunta que tendría es, ¿cuál es el apoyo también que la ODESUR tiene con las diferentes federaciones con las que están trabajando, como para que vayan creciendo, ¿no? Sí, la ODESUR trabaja, quizás es algo que lo va a mencionar Fabio en su próxima presentación. Nosotros tenemos, obviamente, el Comité Olímpico Internacional, que rige, digamos, la Carta Olímpica, y tenemos los 15 comités olímpicos nacionales. Paralelamente a esto tenemos las confederaciones sudamericanas, que también se rigen por su Panamericana y su Internacional, que son, digamos así, quien determina la calidad técnica, quien aprueban todo lo referente a lo técnico del deporte en cada una de las sesiones. Entonces, las confederaciones son quienes nos brindan ese elemento técnico de los juegos. Excelente, muchas gracias por la presentación. Y seguidamente estaremos escuchando a Fabio Ramírez, ya más acerca de la coordinación de eventos. Adelante, Fabio. Está en silencio. Ok, ¿ahí me copian? Excelente, adelante. Perfecto. Ok, gracias. Bueno, gracias, Mario, una muy buena exposición. A ustedes un saludo y un agradecimiento por esta invitación a la ODESUR. Quiero venir a comentarles lo que realmente, después de otorgada una sede, la ODESUR necesita hacer un seguimiento para que los eventos y para que los juegos salgan en la mejor forma posible. Esto es muy bueno para el país, esto es muy bueno para la organización y le da tranquilidad también a nuestros comités olímpicos, a quienes les estamos dando siempre una constante, lo estamos nutriendo de cómo son los avances. En ese orden de ideas, cuando se hacen unos juegos, nuestro presidente y el Comité Ejecutivo de la ODESUR nombran una comisión de seguimiento. Y esa comisión de seguimiento, 2 años antes, 18 meses antes, 12 meses antes, hace una serie de reuniones y de visitas. Y esas visitas van encaminadas a unos objetivos que se establece de acuerdo a la armonía que tiene que haber en la organización. Cuando hablamos de los componentes básicos de la construcción de una organización, hablamos de 2 aspectos. Construimos la infraestructura, y en el caso de Asunción en estos momentos ya toda la infraestructura que se necesita está definida y está en procesos de licitación, y construimos la organización. Voy a hablar un poquito sobre los elementos de la organización. Lo primero que se hace y que se busca por parte de las comisiones y de la ODESUR, de Mario, en el caso mío, de la comisión técnica, es la conformación del comité organizador, que tiene un tiempo para conformarlo de acuerdo a los estatutos nuestros,
de 90 días, cuál es la estructura y cuál es la planeación y la ejecución que este comité organizador plantea frente a la organización. Hay una dirección general, en este caso es Esteban, donde nosotros buscamos que tenga liderazgo, que tenga un buen equipo de trabajo, que tenga un plan general, un contacto permanente con el gobierno y un seguimiento al contrato realizado entre la organización internacional, la ODESUR, para todos los eventos y que ha hecho y que va a realizar, y en este caso también esta Asunción 2022, hace un contrato, y en ese contrato se estipulan todos los elementos, todos los ítems que tienen que trabajarse, y el director general debe hacer un seguimiento permanente a ese contrato. Conformar una dirección técnica dentro de los juegos está en estos momentos, donde tiene un contacto permanente con los delegados técnicos internacionales, donde realiza los manuales técnicos, revisa las instalaciones deportivas frente a los deportes que se vayan a hacer, porque muchas veces en una instalación hay 2, 3 eventos, entonces cómo es el montaje, cómo es el desmontaje, cómo son los días de competencia. El programa deportivo, el equipamiento deportivo, hace un análisis de lo existente y de lo que se necesita para este juego. La ODESUR siempre exige un equipamiento de última generación. El tema de inscripciones, cómo son las inscripciones, la intención de participación, con qué tiempo, las inscripciones numéricas, la inscripción de lista larga, la inscripción nominal. Está muy pendiente de las reuniones de registro de las delegaciones, un plan de contratación y capacitación, porque finalmente faltando una semana para los juegos, el área técnica puede tener 400 personas trabajando, pero ¿cómo va a llegar a esas 400 personas? Porque no hay organización en el mundo que resista a tener 400 personas 2 años antes. Entonces, esas 400 personas, mucho se dan faltando un mes, 2 meses, pero son temas muy puntuales. El juzgamiento, revisado con los DTI, con las corporaciones sudamericanas o panamericanas, si es del caso, cuál es el juzgamiento que necesita. El minuto a minuto, que es un tema que ya se va más cuando vamos a poner el punto del escenario, esto se da unos 90 días antes, y tiene que haber unas memorias técnicas. Estos son algunos aspectos que maneja la parte técnica. Sobre el tema de juzgamiento, les quiero comentar, en estos 11 meses que llevamos, 10 meses de pandemia, hemos hecho alrededor de unas 70 reuniones virtuales con Asunción y los delegados técnicos internacionales, y ahí también se ha definido todo lo que tiene que ver con juzgamiento. La parte médica está pendiente de pólizas y coberturas de todos los distritos, permisos para ejercer la profesión, sobre todo los médicos que llegan a un país, y en este caso a Paraguay, el Ministerio de Salud otorga un permiso transitorio para que cuando esté en el país pueda ejercer su profesión. ¿En qué sentido? Y más que todo es hacia los médicos, porque los médicos son los que realmente formulan. Entonces necesitamos que una fórmula de un médico en un país realmente sea avalada por en las áreas médicas de los escenarios, establecer cómo van a estar. Atención en hospitales, cuando hablo de áreas médicas de escenarios, también hablo del control doping que más adelante planteo. Importación temporal de medicamentos, atención veterinaria y un congreso médico. El control al doping, cuando la ODESUR plantea el control al doping, lo maneja el doctor Orlando Reyes, hay 3 momentos: una autoridad de control, que es la ODESUR; una autoridad de manejo de resultados, que se maneja con la UNAP nacional; y una autoridad de recolección de muestras, que también es la ODESUR. El transporte, definición de las rutas, definición del parque automotor requerido, tipos de transporte, porque cuando hay villas se usa mucho un transporte circular, pero cuando es en hoteles, como base de Asunción, se maneja un punto a punto o un transporte dedicado. Entonces, esta persona de transporte revisa cuál es el tipo de transporte que más se acomoda a lo que necesita la organización, a la geografía que tiene Asunción, a la ubicación de los hoteles y estacionamientos, porque si tenemos un parque automotor de 200, 250 buses, de 100 automóviles, de camionetas, de camiones, pues necesitamos revisar también el tema de estacionamiento. Son puntos importantes que
identificamos a través de toda esa construcción de la organización. La alimentación, proyectar los términos de la referencia, tipo de alimentación, las zonas VIP que snack van a tener, la seguridad de esa alimentación y el seguimiento. Siempre hacemos mucho énfasis en el seguimiento porque es muy importante. En el seguimiento a un proceso de alimentación de unos juegos se ahorra mucho dinero, porque la verdad los contratos deben de hacerse de acuerdo al flujo que tiene que hacerse en la delegación y que dan los juegos, de acuerdo a un tema que es el programa deportivo. El alojamiento, aquí hemos puesto villa, pero en Asunción no va a haber villa, van a haber hoteles. Es un tema que ya también lo hemos vivido antes con otros juegos, entonces ahí tenemos una experiencia en este sentido. Estudio de la hotelería existente, Asunción 2022 ya la ha hecho. Ubicación de esos hoteles frente a escenarios, establecer la ubicación para que el transporte tenga un tema de rutas, de tiempos, de kilómetros de distancia de esa ubicación, contratación de ese alojamiento y control de la ejecución, igual que la alimentación. Hay que controlar muy bien, eso recomendamos que sea a través de unas actas. Y la contratación, que es el punto que estaba antes, creo que es un tema bien interesante y con suficiente tiempo, porque si no, después no vamos a tener nosotros unos preacuerdos con los hoteles y los hoteles se nos suben los costos o realmente ya han sido contratados por turistas. Comunicaciones, los registros, las conferencias de prensa, los medios en las redes sociales, las acreditaciones a todos los periodistas que tengan que ver con la organización y sobre todo aquí va a llegar mucho periodista internacional, tanto internacional como nacional, y establecer el tema de zonas mixtas. Zonas mixtas son aquellas que quedan por lo regular en los escenarios y que obligan necesariamente al deportista a pasar por allí. No obligan a dar la entrevista, no, pero obligan a pasar por ahí. Entonces tiene que ser un buen espacio, un espacio de unos 2 metros, no un espacio estrecho para que el periodista no deje pasar, no, un espacio de 2 metros y medio para que el deportista, si quiere dar una entrevista, la puede dar, pero si no la quiere dar, no está obligado a darla. Es un tema de zonas mixtas que se da en los escenarios. El tema legal es muy importante dentro de una organización porque la OESUD siempre piensa que a futuro no vayan a haber problemas con todas las personas que hacen parte de la organización. Por eso el tema legal es muy importante, para que esté muy claro las contrataciones, la protección de los emblemas, las mascotas hay que registrarlas, el hay que registrarlo, que después cuando se ve el merchandising realmente hay que proteger todo el tema de la marca. Respuestas jurídicas, constantemente va a haber respuestas, apoyo a importaciones temporales, que esto se da desde la parte técnica, desde la parte médica y desde todas las áreas. Hay importaciones que llegan y salen nuevamente, o sea, están 10 días de juegos, pero vuelven a salir. Entonces, o es el jefe de misión, o es el presidente de una confederación, o una panamericana, o el ODESUR la que se compromete a que estos equipos que llegan temporalmente salgan. Apoyo a visas para quienes lo requieran. En el caso de la ODESUR para los juegos, van a ser unos 3, 4 países que lo requieren, pero esta oficina o esta área legal va a apoyar mucho esto a través de un tema que se llama atención a los CON. La normatividad existente para ponerla en función a los juegos y el seguimiento del contrato realizado en la organización internacional. La logística, necesidades de las diferentes áreas, es la que provee a todas las áreas de todas sus necesidades. El almacenamiento, porque vamos a encontrar mucho equipamiento que empieza a llegar. ¿Y dónde lo vamos a almacenar? Hay almacenamiento que son de mucho volumen, pero hay otros que no son de tanto volumen, pero son muy delicados, porque son de pronto aparatos computarizados. Entonces, todo este tipo de almacenamiento hay que revisarlo. Importación temporal de equipamiento y la puesta a punto. Esa puesta a punto se da unos 90 días antes y tiene que ver con cuando se unen en la construcción de la organización con la construcción de la infraestructura. Faltando 90 días antes se unen y realmente viene lo que es puesta a punto. O sea,
la construcción de todos los escenarios se une frente al tema de puesta. La administración, planeación y ejecución, una buena gobernanza, como lo dice la Carta Olímpica, el tema de compras, las licitaciones, cómo se van a revisar en cuanto a poner todo lo que son las condiciones en estas licitaciones, manejo del plan de ejecución financiera, cumplimiento del contrato firmado. O sea, en casi todas las áreas colocamos cumplimiento del contrato firmado con la organización internacional. En este caso, Paraguay lo ha hecho con su seguridad, seguridad en los escenarios, el aforo, seguridad en el transporte del parque automotor, de qué fecha va a ser, qué revisiones tienen, revisiones técnico-mecánicas, seguridad de dignatarios, van a ir presidentes, van a ir ministros, seguridades en los hoteles, coordinación con todos los esquemas de seguridad del país, que eso es un tema propio de los países, y armas de fuego deportivas. Y en este caso, para la modalidad del tiro, no hay tenencia de armas en un país, en ningún país. Lo que hay es, estas armas llegan y automáticamente las recibe el Ejército o la Policía Nacional y las transporta a los sitios de competencia. No, el deportista nunca tiene armas ni porta armas en los juegos, pero sí las armas que necesita para su competencia van a ser recibidas en el aeropuerto, van a ser llevadas por todo el tema de seguridad a unos armadillos en los polígonos. El deportista llega allí, utiliza su arma y vuelve y la deja en el armadillo. El día que se vaya, estas armas salen nuevamente al aeropuerto por parte de la policía, son dadas a los deportistas y ellos salen con estas armas. La tecnología, sistemas de información y gestión de los juegos, resultados, inscripciones, acreditaciones, portal para los comités olímpicos nacionales, inventario de necesidades del software y el hardware, interacción con todas las áreas funcionales, programa de competencia y resultados, las memorias que tiene que ver también, que lo hablamos en la parte técnica, internet en los escenarios. Son aspectos que puntos que resalto acá, pero cuando uno llega y empieza a mirar cada una de estas áreas, se van dando una cantidad de elementos más. Entonces, esto se vuelve un tema ya más complejo. Ceremonial y protocolo. Existen dos protocolos deportivos y protocolo social. El protocolo deportivo tiene que ver todo lo que tiene que ver con premiaciones, con el tema de las medallerías a imponer durante los Juegos, el protocolo social, todas las actividades que se hagan en función a los Juegos. Servicios a los comités olímpicos nacionales. Debe establecer un manual de jefes de misión. El manual de jefes de misión se constituye la carta de navegación de los Juegos. Entonces, cualquier inquietud que tenga, todos los países nombran un jefe de misión, que es el gerente, es el jefe de la misión que cada país va a los Juegos, y a través de esa persona es que hay contacto. Entonces, se llama manual de jefes de misión, y ahí van a estar consignados todos los ítems que se necesitan, carta de navegación de los Juegos, tanto para la organización, tanto como para los participantes. Comunicación con los comités olímpicos nacionales, enlace con las distintas áreas, porque todas las inquietudes que llegan de los países llegan a través del servicio de los comités olímpicos. No es que la persona que esté al servicio de los comités olímpicos resuelva los problemas, no. Si llega un problema en la parte médica, automáticamente la persona de los CONS, atención a los CONS, se lo traslada a la parte médica. La parte médica soluciona y vuelve, y la solución, pero es a través de los comités olímpicos en un principio. Ya después, en la dinámica de los Juegos, es directamente el jefe de misión con la parte médica, pero ya ha habido contacto. Banderas e himnos, es muy importante que no se registren fallas en cuando hay premiaciones. Colocar un himno nacional a un atleta que ya estaba recibiendo su himno y que no sea su himno, eso tiene que revisarlo muy bien, pero tiene que ser aprobado por cada uno. Y aquí hay un tema de himnos largos, himnos cortos, porque no hay cosa más desastrosa que usted colocaba un himno que se demora 2 minutos y a los 35 segundos lo quita. Entonces hay que revisar muy bien cuál es el himno corto y cuál es el himno largo. Hay himnos que se demoran 39 segundos, son 39 segundos, y no quitarlo a los 25, por lo regular, la gente lo sigue cantando. Entonces usted no puede terminar la ceremonia, por eso hay que revisar este tipo de cosas. Trámite de visas para quien lo necesita, coordinar las pre-DRM y las DRM,
Esto es la reunión, es un meeting de registro de la delegación, es una reunión del registro de la delegación. Coordinar la reunión de los jefes de misión, por lo regular 4 o 5 meses antes de empezar los juegos, se hace una reunión de jefes de misión. Todos los jefes de misión llegan a Asunción en este caso, donde les van a exponer todo esto que les he dicho, todo el trabajo que ha hecho la organización, cómo va a ser, porque realmente los jefes de misión aportan mucho al desarrollo de los juegos, nos ayudan mucho a que estos juegos sean exitosos. Ceremonia y salas de bandera de bienvenidas. Esto se da a través de que cada país que llegue, sobre todo en las villas, pero aquí en Asunción también se va a hacer una plaza de banderas. Y cada país que llegue a la ciudad iza su bandera. El tema de la boletería, porque a todos los países se les da una boletería para que sus deportistas puedan invitar a sus familiares que van a estar allí. Comercialización, gestionar los recursos financieros, velar por la protección del uso de las marcas asociadas en compañía con la parte legal. Boletería, si se va a vender, cómo se va a vender, en qué punto se va a vender. Relevo de la antorcha. La antorcha de los Juegos Sudamericanos es un motivo de comercialización, porque puede tener un recorrido de 4.000 kilómetros, de 8.000 kilómetros, pasa por ciudades, pasa por departamentos. Y coordina con el marketing todo lo que tiene que ver con el merchandising. Voluntariado, es difusión del voluntariado. Disculpen. Difusión del voluntariado para que realmente después tengamos unas muy buenas inscripciones del voluntariado. Definir perfiles por las áreas. Inscripciones, reclutamiento y una selección, porque yo puedo tener 6.000 personas inscritas, pero a la final voy nada más a reclutar 4.000 y después selecciono nada más 3.000, pero hay un buen proceso. Capacitación general, que se le da a todos los voluntarios que entren para que tengan un concepto global de lo que es el voluntariado y el servicio que tienen para con los países y para con su país, Paraguay. Y capacitación específica, porque pues, si la técnica necesita 400 voluntarios, va a capacitarlos de acuerdo a los seccionarios, definir las fuentes del voluntariado. Va en las universidades, va de los colegios, va de las asociaciones que tenga Paraguay, va de, en fin, cuáles son las entidades cívicas que van a definir el voluntariado y unos programas de motivación. Infraestructura. Cuando uno habla de infraestructura, maneja 4 momentos. Construye el escenario, que es lo que se está haciendo en este momento en Paraguay. Pone a punto el escenario, que eso es lo que se da uniendo todas las áreas, faltando unos 90 días empieza este proceso. Hace los juegos, que es un tema de 15 días, pero para eso necesitamos también un tema de infraestructura, porque ya son cuadrillas que están allí, para que no tenga problema en el escenario. Y hago un desmonte del escenario, porque realmente muchas de las cosas que están allí tienen que ir. Esos son los 4 momentos. Puesta a punto, desarrollo de los juegos y desmonte. Aquí los había planteado. Esos son los 19 componentes básicos que realmente todas las comisiones, la ODESUR, nosotros todos estamos muy pendientes para que se haga. Muchas gracias, es lo que quería comentarles. Muchas gracias, Fabio. Realmente es impresionante la cantidad o el espectro de la logística, ¿no? Usted lo categorizó en 19 categorías, pero todas esas cosas se tienen que ir pasando dentro de una línea de tiempo, ¿no? Y una de las preguntas que nos llega es, ¿cuánto tiempo tarda en organizarse un evento como este? ¿Y de cuánto es la inversión aproximada? Bueno, en el caso de las organizaciones internacionales, en este caso la ODESUR, otorga la sede de los Juegos 4 años antes, 3 años antes. Y los Juegos Olímpicos lo otorgan 8 años antes. Entonces, alrededor de unos 4 años empieza un proceso que en la línea de tiempo tiene su dinámica. Y a medida que se vaya acercando los Juegos,
tiene que haber una construcción, como yo lo decía al principio, construcción de organización, construcción de infraestructura. Entonces tiene que ser más o menos una línea de tiempo para que sean unos eventos de unos 3, 4 años. Hay eventos que se organizan en 1 año y medio, porque ya tenemos listo todos los escenarios. Los juegos, por ejemplo, los Juegos Panamericanos en Cali se van a hacer en 1 año y medio, 2 años, que ya es todo un tema de infraestructura. Pero realmente creo que es más o menos 4 años. Pero que hay una cosa muy importante, y es que una organización debe tener en cuenta, no hay organizaciones perfectas en el mundo para organizar unos juegos, ni olímpicos, ni panamericanos, ni sudamericanos, no. Lo que hay son organizaciones capaces de resolver problemas en el menor tiempo posible, y ahí está el éxito. Y eso depende de la buena construcción que haya tenido, del buen seguimiento. Ahora, el seguimiento de lo de SUS no es un seguimiento de policías, ni de fiscales, ni de revisas, no. Es un seguimiento de amigos, de consejos, de apoyados, de decir, viene esto, o sea, no vamos a revisar como unos auditores, no. Vamos a decir, venga, este proceso va mal, este va bien, este póngale cuidado, o sea, es un grupo de amigos. Entonces, más o menos, durante esos 3 años, 4 años, se da todo este proceso. Ya, muy interesante. Tenemos una siguiente pregunta. La pandemia ha tenido un impacto fuerte, especialmente en la industria del deporte y el entretenimiento. Viendo el caso de Tokio 2020-2021, ¿cómo ha impactado en la planificación de eventos ODESUR? Bueno, eso es una muy buena pregunta. 2020 más 1, como lo ha planteado Tokio. En el caso nuestro, obvio que iba a impactar. Y ha impactado en el sentido de nos ha obligado a ver una realidad distinta, además nos gusta. Lo que yo les decía, más de 50 reuniones que hemos hecho virtualmente con los DTI, entre reuniones efectivas. Y los DTI tienen que ir 4 veces a una ciudad en ese proceso de los 4 años. Yo creo que en lo sucesivo van a ir 2 veces y las otras 2 veces van a ir virtuales. Pero ¿qué ocurre? Yo creo que en estos momentos estamos abocados a un tema en el deporte del mundo muy complejo, pero va a ser un tema muy importante en el futuro. Yo creo que el deporte, y en este caso los Juegos Sudamericanos, que va a ser Asunción 2022, van a ser unos motores rehabilitadores de todo el proceso del deporte, de la economía, del tema de hotelería, del tema de transporte, la recreación, que es muy importante para las ciudades, el legado que le puede dejar a Asunción, a Paraguay. O sea, el deporte se va a constituir uno de los ejes, el deporte en el mundo como tal, de los ejes más importantes en la reactivación de todo este proceso que llevamos, que es un proceso que no esperábamos. Así es de que eso es lo que nosotros pensamos en todos los elementos, en todos los eventos que tiene la ODESUR, que se van a constituir en motores de desarrollo, no solamente en lo deportivo, sino en lo económico, en lo social, la construcción de tejido social, y eso es muy importante para las ciudades. Sí, y ahí mencionó un punto que me lleva a la última pregunta, el tema del legado. ¿Cuál es el legado que ustedes buscan que estos eventos dejen? Tenemos los casos sonados, por ejemplo, de Atenas 20, es decir, en el 2004, y cómo buscan de que estos eventos, especialmente a través de las infraestructuras, dejen un legado en los países en los que están. Bueno, tú lo has dicho, infraestructura, pero no solamente infraestructura del legado, porque realmente, obvio, infraestructura es muy importante. Queda una muy buena infraestructura en las ciudades que hacen los juegos, con una tecnología de punta, y sobre todo son escenarios sostenibles. Eso es un tema muy importante, y Asunción y Paraguay lo está aplicando. Es un tema de escenarios sostenibles para que a futuro realmente sean escenarios sostenibles y que se utilicen. Pero la utilización de esos escenarios es parte del legado, porque a la par de unos juegos va la construcción de políticas de desarrollo deportivo. Entonces, yo le pongo el ejemplo, hacemos un escenario en un sitio donde hacemos un censo y encontramos que tenemos más de 4.000 niños de los 8 a los 12 años y tenemos 1.000 niños de los 12 a los 16, automáticamente, y eso hace parte del legado,
se deben de formar políticas de desarrollo hacia esas edades, con monitores, entrenadores, programas de educación, detectar talentos. Pero también viene un legado de los dirigentes, capacitación de dirigentes. Vamos a tener más dirigentes capacitados, vamos a tener más jueces internacionales, vamos a tener más dirigentes, en este caso paraguayos, con presencia internacional. Vamos a tener una reactivación de la economía, una reactivación del transporte, el turismo se va a mostrar la ciudad. En fin, son muchos puntos de lo que puede ser un legado, que no solamente es lo deportivo, sino también todo el proceso que se haga. El tema de televisión va a enfrentar retos que le permiten en un futuro tener masividad para muchos eventos. En fin, son muchos. Aquí estamos hablando ante muchas personas que realmente van a estar en los juegos. Yo creo que es un tema bien interesante. Muy bueno, gracias por proveernos de una información, de un insight muy importante en lo que es la planificación de eventos. Y obviamente para nosotros es muy importante también saber más específicamente lo que va a ser la preparación para los Juegos Asunción 2022, ¿no? Y para eso nos acompaña Esteban Casarino, quien es el coordinador de esos Juegos. Esteban, gracias por estar y te cedo la palabra. Estás en silencio. Hola, ¿ahí me escuchan bien? Excelente. Sí, adelante. Bueno, estoy compartiendo pantalla, no sé si ya la están viendo. Sí. Bueno, vamos a poner en modo presentación. Bueno, la verdad es que un honor participar de una presentación como esta, compartiendo escenario con gente de tanta experiencia y conocimiento como Mario Silenti, como Fabio Ramírez y por supuesto como Bruno Sapienza. Nosotros como Asunción 2022, y vos hiciste una pregunta de cuál era la relación con las instituciones, ¿no es cierto?, que forman parte de la UDESUR. Podemos decir de primera mano que recibimos muchísimo apoyo de parte de la UDESUR, de parte de Fabio en forma prácticamente diaria y de Mario también mucho apoyo para en la construcción de la organización de los Juegos. Así que eso realmente es algo muy importante de destacar. Bueno, los Juegos de Asunción 2022, que estaban programados originalmente para el primer trimestre de ese año, fijaron fecha para el 1 al 15 de octubre del 2022, por motivos que obviamente todos sabemos y que vos preguntaste muy bien, el efecto de la pandemia en todos los eventos deportivos, ¿no es cierto? Bueno, por el decreto 660 del 2018 se crea el comité organizador. El comité organizador está conformado por 19 representantes de diferentes instituciones de nuestro país, de Presidencia de la República, diferentes ministerios, entidades que podrían o que deberán apoyar y trabajar coordinadamente para establecer justamente las políticas de la organización de este evento, que será, como todos sabemos, el evento deportivo más importante de la historia de nuestro país a la fecha. Al margen de ese comité organizador, el equipo de trabajo está conformado por las diferentes coordinaciones, desde la coordinación general, que es donde estoy yo, y las coordinaciones que había citado Fabio, infraestructura, coordinación técnica, de logística, etc. Hoy en día estamos trabajando con 16 personas. Estamos proyectando 70 personas para el 2021. Arrancar el 2022 con más o menos 150 personas y completar el primer semestre, sobre todo, con 320 personas ya llegando a la organización de los Juegos. Muy importante destacar que estas son 320 personas contratadas, además del gran número de voluntarios que es la fuerza mayor
en la organización de eventos deportivos. Esto es algo que está estudiado y está en los materiales de los cursos del Comité Olímpico Internacional, de la importancia justamente de trabajar con el voluntariado, porque es la fuerza realmente más importante que tiene el deporte. Para nuestro evento vamos a tener la participación de los 15 países del lado sur. Vamos a tener aproximadamente 7.000, 6.800, 7.000 personas oficialmente inscritas en nuestros juegos. Eso está conformado por más o menos 4.500, 4.600 atletas, 1.500 a 1.700 oficiales. Luego tenemos los jueces, la gente de prensa, la familia de Sur, entre otros. Vamos a tener 47 sedes deportivas, 32 deportes y 47 modalidades. Y esta es una pregunta que me hacen siempre. ¿Cómo son 32 deportes y 47 modalidades? Bueno, por ejemplo, el fútbol es un deporte y tiene 3 modalidades, ¿no? El futsal, el fútbol de campo y el fútbol de playa. El vóley es un deporte y tiene 2 modalidades, el vóley de piso y el beach volley, el vóley de playa. Y vamos a tener 47 sedes deportivas, aunque algunos escenarios van a ser compartidos, no al mismo tiempo, pero sí van a ser compartidos por más de un deporte, donde tenemos, por ejemplo, una modalidad de combate y cuando termina esa modalidad se desmonta, como hablaba Fabio, y se monta propiamente la siguiente modalidad. Vamos a tener 15 días de competencia, arranca un sábado y con la ceremonia de apertura y termina el tercer sábado, por eso son 15 días de competencia, 1.300 jueces, y ahí el número que estábamos hablando, más de 300 personas contratadas y más de 2.000 voluntarios. Y eso forma parte muy importante del legado, porque todas esas personas que forman parte del voluntariado quedan impregnadas con todo lo que le da la organización y la participación en grandes juegos. Vamos a tener, como citaba Mario al principio, los derechos de transmisión son del lado de Sur, y por contrato, una de las obligaciones que adquiere el país es producir y levantar a los satélites correspondientes 500 horas de transmisión de 25 deportes. Para que tengan una idea del volumen de producción que tenemos que trabajar, si transmitimos las 24 horas del día durante 20 días, llegamos a 480 horas. Aún así nos quedaríamos cortos. Así que imagínense, tenemos que transmitir 25 deportes, en algunos días pico, 10, 12, 13, 15 deportes al mismo tiempo y con calidad internacional. También eso forma parte del legado, ¿no es cierto? El elevar el estándar de todos los servicios y todas las capacidades que tenemos en el mercado local. El programa deportivo, que es algo muy trabajado justamente con la gente de Sur, Fabio, esto lo maneja realmente con los ojos cerrados, que tiene muchísima experiencia. Es el programa que nosotros utilizamos y es una especie de rompecabezas donde vamos coordinando una modalidad con otra para sacarle máximo provecho a los escenarios. Acá en esta página tenemos 9 deportes con varias modalidades. Por ejemplo, vemos acuáticos con natación artística, clavados, aguas abiertas, polo acuático. De vuelta a un ejemplo de lo que sería un deporte con 5 modalidades. Esa sería la segunda página de la programación. Y acá, por ejemplo, en la tercera, les muestro para que tengan una idea de cómo funciona esto. Donde vemos, por ejemplo, la modalidad de lucha, donde el cuadro azul sería la reunión técnica, donde se hace normalmente el sorteo de las llaves o de los grupos, y luego tenemos los días de competencia, y también se marca
cuándo sería un día con premiación, con medallas. Todo esto también lo usamos para sacar el flujo de personas. Abajo tenemos, por ejemplo, unos números, una fila, con los números de atletas que tendremos en Asunción 2022 en ese día. Una de las planillas que utilizamos, en cada cuadro tiene el número de personas que tendremos por deporte, por modalidad, por día. Entonces abajo, esto se trabaja dinámicamente, va sumando. Y eso también es un dato a tener en cuenta a la hora de hacer la programación deportiva. Porque se imaginan que en el pico tenemos 4.365 atletas. Eso, el 40% de eso se le suma, son los cupos para oficiales. Y aparte tenemos los jueces y la gente de prensa. Y hay que darle alojamiento, transporte, alimentación, seguridad a todas esas personas que son los visitantes oficiales de Asunción 2022. Aparte está el público, aparte están los amigos, aparte están los fanáticos del deporte, ¿no es cierto? Pero es realmente un gráfico muy, muy lindo este. Hablando justamente de eso, de alojamiento, tenemos estimados más o menos 8.300 personas que van a estar viniendo a Asunción 2022 oficialmente. Estimamos una capacidad de camas de 8.200 más o menos en Asunción, según lo que estamos estudiando, y un flujo máximo oficial estimado de un poquito más de 5.200 personas. O sea que estaríamos también trabajando mucho la utilización de la capacidad hotelera de Asunción, y eso, como decía Fabio, también es muy bueno, porque Asunción va a ser una forma de reactivar también muchos servicios o de darle mucho trabajo a muchos servicios de nuestro país. En infraestructura, algo que destacó mucho Fabio al principio, tenemos algunas obras, algunas modalidades donde se han realizado, mejor dicho, mejoras o ampliación de escenarios. Por ejemplo, el Centro Nacional de Squash se le construyó un court central con estándares internacionales. Tenía 4 canchas, ahora tiene un court central y se ha mejorado también. La pista de atletismo en el Comité Olímpico se le proveyó de una tribuna con servicios, oficinas técnicas, vestuarios y demás. La modalidad de tiro deportivo, bueno, recibió ahora un pabellón de tiro deportivo de 10 metros y se está ya proyectando otras modalidades también de tiro bajo techo. La cancha de rugby recibió un empastado artificial también de estándar internacional. Todo eso, por supuesto, con fondos del gobierno nacional trabajados a través de la Secretaría de Deportes, las federaciones, el Comité Olímpico. Y bueno, tenemos también otros escenarios que se proyectan, que no existen hoy en día. Un pabellón de gimnasia que está proyectado para ser construido dentro de la Secretaría de Deportes. Un centro nacional de hockey con 2 canchas a ser construido en el Comité Olímpico, en el Parque Olímpico. Un patinódromo, también un escenario de patinaje de velocidad, también proyectado a construir dentro del Parque Olímpico. Esa es una de las etapas, ¿no es cierto? Proyectar y construir lo que no está construido hoy en día. Otra etapa, como muy bien decía Fabio, es adecuar escenarios existentes o simplemente ponerlos a punto. Para eso, algo que se trabaja muy fuertemente es una planificación que implica desarrollar planos donde se establecen el flujo de todos los diferentes actores para los juegos. Porque debemos recordar que tenemos que evitar que se mezclen en la circulación, incluso en las sedes de los juegos, los atletas con los árbitros, con la prensa, con el público en general. Entonces es para eso que cuando tenemos un escenario existente, se hace muchísimo trabajo técnico con el delegado internacional de ese deporte, con la federación local y con la de Sur, para diseñar, ¿no es cierto?, imaginarnos el momento de los juegos
y diseñar cómo va a ser toda la circulación durante la competencia. Y eso se hace con todos los escenarios existentes. Bueno, ese es otro ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, abajo tenemos el estadio de los Pinandí, que es el único estadio de fútbol de playa fijo del mundo. Y arriba, sin embargo, se ve la adecuación de ese escenario para vóley de playa. Es por eso que se ven dos canchas azules ahí dibujadas. Ese es un ejemplo de lo que estábamos diciendo, ¿no? También se va a utilizar lo que es el overlay o estructuras temporales para desarrollar algunas modalidades en sedes temporales. Se está estudiando la posibilidad de hacer varias modalidades en la costanera, estudiando posibilidades de hacer eventos en la bahía, también la posibilidad de llevar la modalidad de vela, por ejemplo, a Encarnación, y todo eso sería con estructura temporal para sedes no necesariamente deportivas desde su concepción. Y sobre una pregunta que hiciste, Johannes, muy importante, sobre el legado. El legado es algo que hay que trabajar realmente muy fuertemente. No entraría en mucho detalle, va a hablar un poquito más Bruno al respecto como concepto general, pero en Asunción estamos proponiendo trabajar desde 5 pilares para el legado. En salud y deporte, en el aspecto económico, cultural, educativo, social y ambiental. Importante destacar que, así como mencionaba Fabio en la conversación que tenía previamente, tenemos legados tangibles, que son los escenarios, el equipamiento, las mejoras, y tenemos muchísimo legado intangible, la motivación, la formación, los conceptos, ese orgullo de representar a su país, la capacitación profesional, no solamente para la gente ligada al deporte, sino ligada a todos los servicios que van a estar conexos a la organización de estos juegos. Y esto es algo que se trabaja transversalmente con muchísimas instituciones, porque, como saben todos los presentes, hay eventos que realmente marcan un antes y un después en la vida de las personas, y este será uno de esos eventos definitivamente. Nos pueden seguir en las redes sociales. Asunción 2022 ya está en redes sociales oficialmente. ASU 2022 oficial serían las direcciones donde nos pueden encontrar, y estamos utilizando mucho ahora los hashtags rumbo a ASU 2022 y hashtag ASU 2022. ¿Y por qué rumbo a ASU? Y porque realmente estamos en un camino. Y parte del legado es construir este camino y todo lo que nos deja, ¿no es cierto? Al igual que en la vida, el camino a veces está hecho y en general hay que hacerlo, ¿no? Por suerte contamos con gente de mucha experiencia, con vaqueanos como Mario, como Fabio, que nos ayudan también a dibujar ese camino, y bueno, por eso que estamos confiados en que este evento estará realmente a la altura de las expectativas. Por supuesto, para ir cerrando, agradecerle muchísimo a ustedes y felicitarlos por la organización de este Sport Summit, porque realmente es impresionante el nivel de panelistas que han reunido, y nada, para nosotros un honor, y agradecemos muchísimo que nos permitan participar. Y por supuesto agradecer a la ADESUR, a la Secretaría Nacional de Deportes, al Comité Olímpico Paraguayo, al Gobierno Nacional, porque son los pilares fundamentales para la organización de estos Juegos de Asunción 2022. Muchas gracias. Gracias a vos, Esteban. Bueno, para nosotros realmente es un placer tenerlos aquí también, y bueno, escuchar, ver esta presentación sobre lo que son los Juegos Asunción 2022, que como bien decías, va a dejar un antes y un después, ¿no? En nuestras vidas que seguimos el deporte, que, bueno, que realmente ya estamos expectantes a este evento, ¿no? Me llega otra pregunta que me gustaría hacerte. ¿Cómo se compara el impacto o el legado entre la organización de un Mundial de Fútbol de Playa de la FIFA y los Juegos Sudamericanos?
Bueno, es muy interesante esa pregunta. Para que tengas una idea, un mundial de fútbol de playa es un evento de estándar mundial. Eso es algo realmente destacable. Me tocó acompañar como público, digamos, la realización de ese evento y realmente fue algo impactante. Y ahí tenés el ejemplo, bueno, como legado quedó el escenario, y como legado también quedó la formación. Nosotros trabajamos con gente que ha trabajado en esa organización, que adquirió experiencia en la organización de un evento unideportivo, y tengamos en cuenta que eso fue una modalidad deportiva y para los Juegos de Asunción vamos a tener 47. Entonces, todo el beneficio que se deja para una modalidad deportiva, bueno, eso tenemos que multiplicarlo realmente en forma exponencial. Así que es una muy buena pregunta y para quien vivió eso va a poder entender lo que sería eso multiplicado 30, 35, 40 veces. Esa es la misión que tenemos, ¿no es cierto? No solamente organizar una gran fiesta, sino que realmente genere un impacto y que marque un antes y un después. Sí. Bueno, tengo otra pregunta. Mencionaste de que se van a ir transmitiendo más de 500 horas de los juegos. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se transmiten los juegos simultáneamente? ¿En qué plataforma? ¿En la app? Bueno, nosotros por contrato, esto también lo puede ilustrar muy bien Mario, tenemos que producir y elevar a los satélites que la ODESUR indique, según los contratos que ellos tengan, ¿no es cierto?, con los clientes finales. Entonces, nuestra obligación inicialmente es producir y elevar a los satélites internacionales. Sí, tenemos los derechos locales, que eso es un proceso que se está trabajando justamente para que pueda llegar a todo el público a nivel nacional. Ya. Gracias. Y tengo una pregunta más que nos hace Ana Irala. Entonces vemos que el interés está ahí, ¿no? De escuchar más sobre el evento. ¿Existirá algún tipo de voluntariado para aprovechar el evento en Asunción y vivir esta experiencia? Buenísima pregunta, me alegro mucho que la hagan. Nosotros estamos en este momento ya cerrando el acuerdo con la empresa que va a proveer la página web de los juegos. Dentro de esa página web, esa va a ser una página web tanto para el público como para la organización y los diferentes actores de Asunción 2022. Los comités olímpicos nacionales van a poder acceder a información muy importante, interactuar, inscribirse, chequear manuales, información técnica, y también habrá un sector de voluntariado. Ahora estamos justamente desarrollando las proformas donde la gente que van a estar en la página web, una vez alzada, esperemos que eso esté arriba para antes de fin de enero, y ahí todas las personas interesadas van a poder entrar, inscribirse, anotar sus datos, y luego nosotros veremos, ¿no es cierto?, según el perfil de cada persona, para qué sector de voluntariado creemos que puede ser indicada esa persona, ¿no es cierto? Porque tenemos un voluntariado que es para, por ejemplo, recibir y despedir gente, el voluntariado que está en la parte técnica de los escenarios deportivos, el voluntariado que está en la parte de hospedaje, de alimentación o de organización general. Entonces, realmente, como te decía anteriormente, tenemos estimado una fuerza de 2.000 voluntarios, así que me parece muy bueno que ya estén preguntando dónde inscribirse. Sí, esa fuerza va a ser muy importante como para que realmente la experiencia sea completa, ¿no? Para que podamos también mostrar una buena cara también desde Asunción, desde la logística, la organización, ¿no? Así. Para nosotros realmente es un placer de ser parte también de este proceso de alguna manera, de haber podido entender mejor. Y ahora nos gustaría escuchar un poco también de Bruno Sapienza. Y te cedo la palabra, Bruno. Adelante. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que
estén siguiendo este Summit. Bueno, Johannes, quisiera en primer lugar agradecerte a vos, a Cintia, a Edgar, por la invitación, por el apoyo en todo momento para que hoy estemos aquí. Luego de esta excelente presentación de Esteban y también la de Mario y Fabio, que aparte de ser, bueno, compañeros de trabajo y hoy en día ya amigos y para mí mentores y de quienes aprendí muchísimo en estos 5 años que estoy metido en esto que es el movimiento olímpico. La intención un poco es poder englobar digamos, aspectos de cada uno de los enfoques de las presentaciones que tuvieron Esteban, Mario y Fabio y agregarle un poco un toque de romanticismo de lo que es también lo que a mí me tocó ver y de lo que son las relaciones internacionales. Voy a compartir ahora mi pantalla con ustedes. Tengo también algo como para que nos vaya guiando y bueno, me avisan si ya está la pantalla y... Estamos bien. Perfecto. Bueno, parece algunos problemitas, no está corriendo, pero... Ahí está, perfecto. Bueno, como todos sabemos, el cometido o lo que tiene el movimiento olímpico como objetivo a nivel mundial es intentar transformar un mundo mejor a través del deporte. Y bueno, personalmente yo creo que hay dos disciplinas, por así decirlo, o dos cosas que digamos trascienden lo que sería cultura, fronteras, razas, religiones y bueno, hasta inclusive ideales y para mí son el arte y en todas sus expresiones y el deporte. Un hecho, digamos, de hace 2 años fue que las dos Coreas hayan podido desfilar juntas bajo una bandera unificada después de varios años. Entonces esto es muestra del poder transformador que tiene el deporte con un ejemplo bastante actual, digamos. Se ve una imagen muy pequeña acá, pudo haber sido más grande, pero yendo a la última edición de los juegos que tenemos como lado de sur, si bien los juegos, y creo que el movimiento olímpico, el corazón o el centro o la razón de ser son los atletas, y podemos ver que hubieron un poquito más de 4.000 atletas, 45 escenarios, 362 pruebas, 14 países en ese entonces, ahora ya son 15 con uno asociado, y días de competencia. En todo ese espacio en blanco que vemos ocurren una cantidad de cosas que hacen también que, digamos, estos juegos y que esta organización pueda funcionar y todas las organizaciones deportivas del movimiento olímpico. Las relaciones, digamos, internacionales son sumamente importantes y son un actor principal en esto, porque artífices para que esto llegue a ocurrir son los dirigentes deportivos que hacen su labor en poder reunirse, en poder debatir, en poder hablar, en poder hacer los lobbies que sean necesarios para que, digamos, el deporte se pueda llevar a cabo. Al mismo tiempo, las marcas o el área comercial o las empresas brindan, digamos, también y hacen su parte como otra fuente de financiamiento y apoyo de los distintos productos, servicios que vayan a ofrecer, como para que todo también pueda llegar a ser posible. Y aquí vemos también todos los servicios y todo lo que ocurre para que esto pueda llevarse a cabo, que sería desde aspectos logísticos, proveedores de servicios de gastronomía, salud, todo lo que está detrás para que se pueda llevar a cabo los juegos, como ya mencioné. Y es muy importante poder tener un buen relacionamiento y poder ir, digamos, poder reunirse con todos estos artífices para poder ir marcando el rumbo y poder organizar los juegos y que las organizaciones puedan subsistir y funcionar. Y detrás también está lo que
hace también parte o una extensión de los atletas y de estos juegos que vendrían a ser sus familiares, la cantidad de periodistas, entrenadores, jueces, oficiales, digamos, es un todo y son, digamos, una parte también muy importante a la hora de poder hacer esto una realidad. Aparte de todo eso, el poder, digamos, ser sede de unos juegos permite que un país pueda ser visto a nivel mundial, internacional, y que se pueda ver sus noblezas o sus riquezas naturales, que se pueda disfrutar de su gastronomía, que ayude, como mencionaron Fabio, Mario y Esteban, a reactivar el comercio, la economía, o a mantenerla estable o incrementarla de acuerdo a cómo se esté dando la situación de cada país donde esto está ocurriendo, y también poder promocionar lo que es su cultura y hacerse conocer y transmitir sus valores. Y acá un ejemplo muy práctico también se da en que tenemos 15 comités olímpicos nacionales, 15 países que están viniendo a nuestro país y también traen lo suyo y aportan lo suyo. Y no solo nos quedamos en los comités olímpicos nacionales, porque pueden haber periodistas de todo el mundo también que vienen, o jueces, y traen con ellos su cultura. Acá podemos ver a Antoine Griezmann y a Diego Godín, que fueron compañeros del Atlético de Madrid, y hoy por hoy verle a Griezmann, un francés, bajarse del avión con un mate. No quiero discutir si el mate argentino, uruguayo, no quiero entrar en eso, pero esto es el poder transformador del deporte. ¿Qué tienen en común? Que son futbolistas, pero la cultura se va pasando. Así que es algo muy lindo y suena muy romántico, pero es la verdad. Con estos ejemplos uno se da cuenta de lo que tiene el deporte como tal. Bueno, y esto es un ejemplo muy palpable. Acá se puede ver una pista, se pueden ver atletas, entrenadores, probablemente fisioterapeutas, y esto es parte, digamos, de un legado. Esta es una imagen de una delegación paraguaya, pero todas estas personas van a interactuar con otras personas de distintas nacionalidades, cada una expertas en su rubro, y va a haber un intercambio ahí intangible, que es lo que mencionó Esteban y lo que mencionó Fabio, de un legado que no se puede dimensionar o calcular en intercambiar ideas, procesos, tipos de alimentación entre nutricionistas, por dar ejemplos, pero sí algo palpable, que esa infraestructura de primer nivel, digamos, que es la que hola, quiero saber si me escuchan. Sí, excelente. Perfecto. Que es la que va a quedar ahí y es la que va a lograr que esa ciudad sede dé un gran salto deportivo en los años que vienen para lo que es el alto rendimiento. Esto hizo mención Esteban también, muy importante. Lo que se va a lograr desde el punto de vista de tener el know-how de organizar mega eventos deportivos, no solo va a beneficiar al rubro del deporte, sino también a todos los otros mega eventos, ya sean culturales o de entretenimiento, que se vayan a hacer en el país. Queda ese know-how y después también queda, digamos, producto de exportación al exterior de esas personas que se van nutriendo de esos conocimientos. Y al mismo tiempo, lo que mencionó Fabio, el sinfín de capacitaciones en las distintas áreas que engloban al deporte y a la organización de eventos que se dan, digamos. Entonces, toda esa parte del legado es sumamente importante y es un gran beneficio para la ciudad sede que está albergando cualquiera de los juegos, ya sea regionales, continentales o olímpicos, que es la máxima instancia. Y en cuanto al legado, a sustentabilidad, que es un aspecto sumamente importante y que es uno de los pilares de lo que el Comité Olímpico Internacional está promoviendo, todo hoy está pensado en intentar de hacerlo de la manera más sustentable posible. Y claro ejemplo de lo que del que dio Mario, por ejemplo, en Rosario, del centralizar las competencias deportivas
el 85, el 90% de ellas en un solo espacio físico, ya es un claro ejemplo de sustentabilidad. Tenés mucho menos tráfico, mucho menos desplazamiento. Eso ya se logró en Rosario en los Juegos Sudamericanos de Playa, donde de 14 deportes, 13 se hicieron todos en el mismo recinto y solamente uno se hizo, digamos, en otro lugar, pero por una cuestión de lo que mencionó Esteban, se necesita un espacio como para vela, que ya no reúnen las características, pero al ir hasta allá y utilizar solamente, digamos, estructuras temporales, es también parte de sustentabilidad, porque no estamos construyendo nada y dejando cosas que después no serán aprovechadas. Así que esto es un poco, digamos, lo que quería mencionar como para englobar un poquito de todo. En las redes estamos como de Surmedia si quieren también seguirnos, y es todo de mi parte y muchas gracias nuevamente. Gracias, Bruno. Bueno, realmente sacaste el lado romántico del deporte también, ¿no? De poder ser parte y, bueno, Shemo Pirimba, de que se nos viene el evento en Asunción, ¿no? Entonces, gracias a todos, gracias a Mario Silenti, a Fabio Ramírez, a Esteban Casarino y también a Bruno Sapienza por ser parte de este evento y, bueno, por traernos esa información ya más específica acerca de lo que es la ODESUR y de lo que es el evento en sí. Y bueno, con esto vamos terminando este panel. Realmente muy bueno, muy interesante, con muchos insights. Y ya nos estaremos preparando para el siguiente panel que se viene en breve y los veremos ahí. Muchas gracias.